¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 22 de junio, día de panel. Estamos en directo por la radio como es habitual y además, como usted ya sabe, estamos a partir de mañana, mediodía más o menos, en nuestro streaming del diario electrónico. Tenemos el gusto de contar con nuestros panelistas, ya conocidos todos, amigos todos. Estamos con Marcela Sandoval, periodista, colega. Bienvenida, Marcela. Hola. Mucho gusto de verte. Militante de Revolución Democrática. ¿Siguen en el Frente Amplio? Sí. Porque estaban peleando. Esto es como Sí. cuando uno se encuentra con amigas o amigos que estaban casados, que uno no ve hace mucho tiempo, y dice, ¿sigues casado? Y esa es una pregunta necesaria. Es una pelea chica. Es una pelea chica. Esperamos que termine, ¿dices tú? Sí. Estamos con Pablo Rodríguez, analista político, investigador del Instituto Libertad. Pablo, bienvenido, gusto Hola, de saludarte. muchas gracias. Y Marcos Barraza, ex ministro, militante, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Hola. Bienvenido, Marcos, muchas gracias por Muchas gracias. acompañarnos este día. Ya hablamos de fútbol, hablamos de todo, pero no podemos hablar de cosas serias. Oye, el primer tema que yo les quería proponer tiene que ver con una cuestión que parece muy preocupante y es bastante obvio, a propósito del asesinato de una funcionaria de esta universidad, ¿no es cierto? Que ha sido terrible, como por la forma, por no sé, a palos y todo lo que son. Bueno, fueron detenidos 4 ciudadanos ecuatorianos que están confesos, autores, metidos a prisión. Y en la prisión, 2 de ellos han sido tomados por reos que los torturaron, aplicándoles corrientes, los golpearon, les metieron la cabeza en el agua, les simularon... En fin, un proceso de tortura aparentemente con la vista gorda de algunos funcionarios de gendarmería. Este es un clima muy jodido de violencia que se instala como una violencia autorizada de alguna manera, porque después uno ve tanto en redes sociales como algunos líderes de opinión, como lamentablemente Claudio Bravo, por ejemplo, uno que echaba de menos a nuestro arquero de la selección, diciendo por qué defienden a estos señores, o ve conductoras de televisión como Tonka Tomic también diciendo yo encuentro que está bien. O sea, de verdad, y muchas más, donde esta violencia y este instalar la ley en las manos de uno, esto instalar de responder a balas, el haber avalado lo que pasó con el disparo de carabinero al conductor de Uber, etc. Es un clima que a mí me parece, no sé qué piensan ustedes, pero que es preocupante como lógica de sociedad y que parece ser muy alimentado desde medios de comunicación, desde ciertos liderazgos de opinión, y difícil de darlo vuelta. Yo tengo la sensación de que es muy impopular estar en el lado de decir no se puede torturar, no se puede andar matando por la calle, no se puede hacer eso. No sé cómo enfrentarlo, la verdad es que es como una preocupación mayor. Siempre te hacemos partir a ti, Marcela, Sí. no va a ser esta la excepción. Marcela Sí, Sandoval. Bueno, varias cosas. Yo creo que es un tema que nos debe movilizar como sociedad. No solo el caso de esta funcionaria de la Universidad de Chile, sino el alza también de los femicidios que van, digamos, hasta la fecha, que creo que van más de 27, pero en el último mes 5 casos. en 38 horas. Exacto. Entonces, creo que esa señal es muy poderosa, bueno, sumado también a los casos de abusos de niños. Y frente a todos estos temas siempre vemos reacciones en las redes sociales de líderes de opinión ante casos dramáticos, por ejemplo, el caso de Nabila o el caso de abusos a menores, en que la gente reacciona de manera también muy violenta. Yo creo que lo peor que podemos hacer como sociedad o quienes cumplen el rol, como tú decías, de líderes de opinión, es avalar la tortura, es avalar de alguna manera el ojo por ojo, tomar la justicia como por las propias manos, porque estamos en un Estado de Derecho. Las instituciones tienen que funcionar. Entonces ahí el llamado más bien es que la condena a estos, digamos, ciudadanos ecuatorianos que cometieron este delito sean juzgados con debido proceso en la figura de asesinato y con agravantes, porque evidentemente aquí hay agravantes. Pero en una sociedad democrática como la nuestra, en que estamos tratando también de salirnos de todo el circuito, lo que es avalar la tortura nos lleva de alguna manera a un periodo muy, muy dramático de nuestra historia. Entonces, la figura de la tortura está sancionada por el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Chile ha suscrito numerosos tratados, entonces las autoridades también tienen que salir fuertes en este tema. Y con esto no estamos avalando la conducta de estos ciudadanos ecuatorianos que cometieron el delito, sino todo lo contrario, es dar las garantías para que sean juzgados en un país como Chile. Pablo Rodríguez. Claro, uno tiene la ilusión a lo mejor de que piensa de que
las sociedades van mejorando con el tiempo, van evolucionando para mejor. Y yo creo que esta es una percepción errónea. Yo creo que hay siempre como brotes de violencia, de barbarie en algunos casos, de irracionalidad, que en este caso se dan por todas partes. O sea, ya el crimen en sí mismo corresponde a un caso inclasificable respecto al tipo de violencia que se ejerció contra la mujer, pero la respuesta que se da en la cárcel tampoco es la adecuada. Entonces ahí tenemos un problema obviamente, de quién proporciona justicia. Ese es un tema yo creo que es de fondo. La gente, yo creo que se ha instalado lamentablemente este clima de opinión, que a lo mejor lo recogen bien o mal los futbolistas, los animadores, respecto a de que la justicia por las propias manos es una opción válida en una sociedad democrática. Y eso por ninguna parte puede ser, claro, no puede ser de ninguna forma validado ni legitimado. Y ojalá que, no sé, no creo que pase mucho con los animadores, con los futbolistas, porque aquí cualquiera puede decir lo que quiera y finalmente no pasa mucho, pero hay un tema respecto a la responsabilidad que tienen los medios de comunicación, que tiene la clase política, de manejar estos temas con la debida prudencia. O sea, yo entiendo, y yo creo que cualquiera pensaría que un familiar, por ejemplo, de la mujer fallecida, pidiera las penas más duras, pudiera incluso querer él mismo matar a la persona o a los involucrados, pero para eso tenemos un Estado y un sistema de derechos, de reglas del juego, de alguna forma, que imposibilitan que uno haga la justicia con sus propias manos y que en definitiva hay un sistema más o menos justo, más o menos claro, en la cual la persona sea juzgada por eso. Y yo creo que ese es el camino. O sea, está la otra percepción de que las penas son muy débiles, de que la gente sale de la cárcel con mucha rapidez, que yo creo que en el fondo es una idea que está instalada, pero que no es tan real. O sea, tenemos mucha gente en las cárceles, eso es un hecho evidente. Tiene entrar la polémica de lo que pasó la semana pasada, pero hay mucha gente en las cárceles, hay un hacinamiento importante. Yo creo que hay gente que está en la cárcel que no debería estar por el tipo de delito que comete. Hay una nula acción respecto a prevención y a rehabilitación. Entonces, hay un tema que se ha instalado, como decía, respecto a que no se está cumpliendo con la justicia por parte de la política y los tribunales, pero la sensación que queda es que este tema se está volviendo inmanejable. O sea, pasamos hace, no sé, un par de años de ver las detenciones ciudadanas, donde algunas de estas detenciones, en algunos casos, se ponían un poco más violentas, desnudaban a la gente, lo golpeaban, y son acciones que no van de la mano con un Estado de Derecho, con una sociedad democrática. Yo creo que tenemos un problema importante. O sea, yo no sé si el hecho de que sean ecuatorianos, o sean extranjeros en general, lo acentúa o no. Puede que sí, ¿no? Eso no vamos a ver efectivamente si es que en la cárcel lo ponderaron. No sé. Es probable. Pero esto de quién imparte la justicia es un tema fundamental. O sea, quienes se supone torturaron o violentaron a los ecuatorianos tenían algunos de ellos penas por homicidio. Sí. Entonces, ¿cómo tú vas a legitimar o darle validez a una acción de alguien que ya mató y que ahora se cree con el derecho a dar justicia? Entonces, es una sociedad que está un poco enferma respecto a esos temas. O sea, hay cosas que se están volviendo violentas, como en todo el mundo, pero creo que hay que dar señal importante, y la señal importante es la justicia. O sea, hay que ver qué se hace con eso, porque es la parte que le toca a los políticos, respecto a cómo reformar el sistema procesal, cómo a lo mejor dar mayores garantías también a las víctimas y compensarlas con las garantías que tienen los victimarios. Pero hay fenómenos profundos que nos hacen alertarnos. O sea, de esto, de la noción de que alguien puede tomar la justicia por sus propias manos, yo creo que es una muy mala señal para la sociedad chilena. Marco, antes de darte la palabra, solo dos cosas. Yo creo que lo que pasó la semana pasada con esta salida de 16.000 o 10.000 carabineros a detener a 10, se vincula, creo que se puede vincular con esto y las señales que se dan desde el poder político, ¿no? Y el tema de la falta de educación en materia de derechos humanos, que sigue siendo un mundo como que los derechos humanos para proteger a la izquierda, es como lo dicen, que comete actos inadecuados, digamos, pero no hay educación, no hay formación. Uno ve decir cosas de pronto a autoridades importantes, hablar de por qué no se cuidan los derechos humanos del carabinero que fue baleado por un delincuente. Pues, está en la base misma de que eso no tiene nada que ver con un tema de derechos humanos, es un delito común, etc. En fin, yo creo que va a una cosa mucho más. Junto con lo inmediato, ¿no? Hay una cosa muy enraizada en nuestra sociedad que es muy, muy complicada. Marco, perdona. Yo diría
que el escenario es más complejo que antes. Yo creo que en estos últimos meses ha habido una suerte de regresión cultural. Lo pongo de esa manera, porque efectivamente yo estoy completamente de acuerdo con ustedes en relación a que uno no puede tolerar de ninguna manera un tipo de violencia de esa naturaleza, así como uno tiene que ser absolutamente categórico en que se haga justicia respecto a esta funcionaria de la Universidad de Chile, también que el Estado de Derecho impere. Y cuando el Estado de Derecho impera significa respetar normas de proceso y que la justicia la imparten quienes tienen que impartir justicia, no otras personas. Si violamos esa norma de convivencia, estamos muy mal. O sea, nos podemos acercar a realidades en las cuales Chile no está cerca, pero que pareciera, por los medios, que sí está cerca. Lo digo porque hay mitos. Por ejemplo, y esto pensando en la condición de ecuatorianos, se suele hablar en los medios de comunicación de la delincuencia en el plano de los migrantes como que está más desatada que respecto a la población nacida en Chile. Y eso es completamente falso. Está la tasa del orden del 0,2%. Así es. Es de las más bajas. Pero por lo mismo es muy impopular salir a enfrentar esto, y yo creo que hay muchas voces que se inhiben. Y esto pensando también en que lo que uno observa, líderes de opinión, a propósito de lo del Canal 13, que profundizan bien poco y más bien intentan empatizar con un sentimiento de frustración social y no problematizar el debate. Yo creo que efectivamente este es un problema de institucionalidad y en mi opinión uno debiese preguntarse, yo hago dos inflexiones acá. La primera es, el presupuesto de Carabineros en los últimos años ha aumentado exponencialmente. O sea, es de las instituciones que más recursos ha recibido, pero es de las instituciones más poco efectivas en el combate a la delincuencia. O sea, y uno lo aprecia en las estadísticas. O sea, hay un problema serio respecto de persecución y de prevención, que es más importante aún por el carácter de carabinero. Y eso, asociado a temas, digamos, de corrupción, uno evidentemente que tiene que llamarle la atención en relación a cómo se invierte y cómo eso se traduce en protección ciudadana. Pero yo creo que en el último tiempo, y retomo la idea inicial, ha habido una tendencia regresiva que parte de la autoridad de gobierno. Yo, por ejemplo, cuando fue la situación del carabinero que detuvo al conductor de Uber, que hoy día el carabinero está procesado como imputado, porque yo pensé en ese episodio que el carabinero perfectamente podría haber aplicado un procedimiento distinto, que era disparar a las ruedas, llamar por radio para que lo detuviesen más allá, pero decidió optar por disparar directamente, que no es parte del protocolo, como se dijo inicialmente en los medios, y el presidente sale a defender esa acción rápidamente, apresuradamente. Segundo episodio, 16.000 detenidos en una redada, que genera inseguridad ciudadana, pero resulta que solo 3.000 quedan con orden de detención. ¿Qué pasa con los otros 14.000? ¿Quién responde? Porque hay dos efectos respecto de esas personas, pero también, y la vulneración de derechos, pero también en relación al discurso social que se instala. Entonces, a mí no me extraña que respecto de este hecho haya personas que les parezca lícito que se pueda aplicar justicia por mano propia. O sea, porque hay una tensión social respecto de cómo enfrentar la delincuencia. Y a todas luces, uno no puede tener, entre comillas, pudor en decir que hay que ser más efectivo, pero ciertamente siempre ha pegado al Estado de Derecho. Y en este caso, la autoridad gubernamental también está generando una tensión social que no es buena, de ninguna manera. ¿No tienen la sensación ustedes de que en general este tema de la delincuencia ha sido tratado de una manera muy liviana, muy efectista, y que como da un rédito de rating por una parte, porque yo creo que los medios tienen una enorme responsabilidad en esto, hay un rédito en rating por una parte, pero hay un rédito en votos por otro lado, o en adhesión política, y que finalmente esto es una especie de pequeño Frankenstein o gran Frankenstein sobre el cual cada vez va a ser más difícil hacerse cargo, porque la verdad es que para solucionar los temas de delincuencia que tenemos que meternos con lo que pasa con el Sename, con lo que pasa con la discriminación, con lo que pasa con los niveles de marginalidad, en fin, todos los elementos de juicio están encima. Los que están en el Sename normal, hay muchos que son hijos de personas que han tenido problemas con la ley, los que metes presos vuelven, reinciden, en fin,
están todos los elementos que están a la mano, pero tendemos, da la impresión en general, a ir el camino fácil y buscar el discurso para la galería de que el que tiene el gatillo más rápido parece ser el sheriff más rentado. ¿Hay posibilidad de quebrar eso? Porque esto es muy evidente, pero seguimos por el camino del facilismo y un poco lo que decías tú, Marco, tengo la sensación de que quienes quieren problematizar más el tema no lo hacen mucho porque no es popular, finalmente, y tomar el liderazgo de decir, oye, cortémosla con este cuento, no te da muy buenos dividendos. Sí. Yo creo que acá Marcela hay un Sandoval, tema que tú mencionabas hace un rato que tiene que ver con la educación en derechos humanos y de manera transversal. Efectivamente, los medios de comunicación tienen un rol en eso, y no solo los líderes de opinión, sino los medios de comunicación como instituciones, digamos. Porque uno ve a menudo como situaciones de discriminación cuando hablan de casos de abuso, de violencia policial, de violencia contra las mujeres, en que no hay mayor seriedad en el ejercicio del periodista o del editor en este caso, en algunos casos, y se incurren en prácticas que finalmente terminan revictimizando o exacerbando también en algunos casos situaciones de violencia. Creo que por un lado ahí la educación en derechos humanos es fundamental en los medios de comunicación, como agentes también digamos, de transmisores o también que tienen un rol en las transformaciones culturales de este país. Pero también la educación en derechos humanos en temas súper complejos que también este país como que ha eludido. El Instituto de Derechos Humanos lo ha mencionado en reiteradas ocasiones, el tema de los privados de libertad. Gendarmería es una institución que requiere no solo un mayor financiamiento, sino también una reestructuración, mayor profesionalización. Ahí hay una deuda tremenda que tiene que ver con qué pasa en los recintos, el hacinamiento que se mencionaba, pero también qué pasa con la ruta crítica, digamos, de quienes entran, digamos, que son privados de libertad y después cómo salen, cómo vuelven a insertarse en la sociedad. Y un tercer tema yo creo que tiene mucho que ver con la farandulización de la seguridad ciudadana, en el fondo, y que efectivamente se hacen ofertones para la galería en campaña. A mí me parece muy lamentable lo que pasó hace una semana atrás con el episodio de las detenciones de miles de detenidos, porque efectivamente lo que uno tiende a pensar es que es una medida poco efectiva y más bien es un show televisivo, más que enfrentar seriamente y decididamente hacer una mesa de trabajo, enfrentar este tema como desde la política pública, centrar a todos los actores involucrados. Por otro lado, hay un tema bien fuerte que tiene que ver con la reestructuración de Carabineros. Carabineros es una de las instituciones que gozaba de mayor credibilidad hasta hace unos años. Con todos los casos de corrupción que hemos visto en Carabineros, lo que detectamos ahí es que no ha habido mayor voluntad de intervenir en Carabineros. Y hay temas que son sustantivos, como educación en derechos humanos a las Fuerzas Armadas, pero a Carabineros específicamente, porque son quienes se enfrentan a diario con estas problemáticas. Y también enfrentar también como el tema del uso eficiente de los recursos. Son instituciones que tienen recursos, entonces ahí tiene que haber un mayor Algunos control. se disipan, ¿no? Bueno, hemos visto algunos no pocos, casos. No pocos. Sí, entonces creo que ahí las instituciones tienen que ir también de la mano con si el Estado se va modernizando, si la sociedad va modernizándose en algunos sentidos, también las instituciones tienen que ir de la mano de estos procesos y Carabineros es una de las instituciones que debe hacerlo. Pablo Rodríguez, Instituto Libertad. Lo primero es que hay una evidente brecha entre la percepción respecto a la delincuencia, que es lo que se conoce como victimización, y el índice de temor, que eso está muy disparado, que no se condice una con la otra. La gente tiene mucho más temor del que efectivamente pasa algo de lo que pasa, y eso es un tema sociológico importante, que tiene larga data ya. O sea, si entras en la polémica chica, en la pelea chica, las cifras de la última NUS no eran tan distintas a la NUS anterior. Pero seguimos manteniendo un nivel de temor muy alto, donde la gente se siente vulnerable, se siente protegida, y eso es un hecho que la responsabilidad, ahí hay de formación, de educación, de los medios, de los políticos y de muchos actores involucrados. Otro elemento también que también hay que tener en cuenta es que hay ciertos delitos o ciertos nuevos delitos que se han vuelto más violentos. Y esa instalación de un mensaje respecto a los cambios respecto a la delincuencia vieja o la delincuencia anterior, también hay que hacerse cargo. Y tal vez puede ser esa percepción de mayor violencia en algunos delitos,
como fue el portonazo que se instaló hace unos 3, 4 años, lo que pasa ahora respecto a ciertos casos aislados de inmigrantes vinculados a asesinatos o a crímenes, puede ser esa una de las explicaciones de la cual te permita entender que la gente hoy día tiene más temor que antes. Puede ser no tampoco válida, completamente justa para entenderla, pero que hay que sí entender que hay fenómenos de delincuencia nuevos y que lamentablemente o no, que hayan llegado ciertas bandas extranjeras a Chile es un hecho. Y eso puede estar asemejado a crímenes o a delitos que no se cometían antes. Yo recuerdo que en Chile, no sé hace cuántos años, perdón, no me acuerdo del año exacto, pero en un momento en Chile se pudieron haber hecho famosos los secuestros expresos. Y porque uno lee respecto a lo que fue inteligencia, seguridad, eso se cortó de inmediato y de alguna forma los que estaban metidos en esto fueron de alguna forma desarticulados fuertemente. Y eso se cortó. Y esa sensación de que cómo se enfrentó o cómo la policía enfrentó ese tipo nuevo de delitos, lo hizo bien. En cambio ahora puede ser que esta percepción de mayor violencia sea uno de los incidentes en esta mala visión que tiene la gente, pero de todas formas, entendiendo esos elementos de contexto, creo que sigue siendo desmesurada respecto a la realidad. Y eso sí es importante hacerlo valer. Y respecto a lo que decía Marco recién respecto a la acción del gobierno, yo tengo un poco más de diferencia. Yo creo que la responsabilidad principal es la mala acción de Carabineros, de la PDI y de Gendarmería. O sea, no creo que la acción del gobierno puntual, que yo creo que está preocupado de estos temas y tiene una agenda respecto a estos temas muy potente y por tanto la va a hacer efectiva y la va a hacer valer, yo creo que hay un descuido importante desde la autoridad civil a los policías respecto a cómo se previene, cómo se enfrenta. Las policías saben prácticamente dónde se concentran los mayores delitos, quiénes son los que los cometen, pero hay una acción, yo creo, de falta de voluntad o falta de institucionalidad de las propias policías y carabineros. Yo creo que hay un tema no menor. Yo creo que mientras nos seguimos descuidando y seguimos hablando del tema de los robos en carabineros, de los temas de plata, seguimos descuidando la importancia de reformar a carabineros. Yo creo que es un tema así fundamental. Un caso anecdótico, no sé si era un juez o un fiscal que fue asaltado en su casa, reclamó fuertemente a los medios de comunicación de que los carabineros no habían recogido las pruebas como correspondía hacerlo, y por lo tanto, si es que efectivamente después se podía apresar o capturar a estos delincuentes, las pruebas, la toma de pruebas, no iba a ser un medio de prueba para que el juez tomara una decisión con eso. Y eso es un problema de las policías. Y eso es un problema que las autoridades de los últimos años atrás que han gobernado, tanto de centro derecha o centro izquierda, no han enfrentado como se debe. Y esto significa, de alguna forma, romper un poco los esquemas. Significa meterse en ámbitos que a los carabineros y a los policías de investigación, la gendarmería no les gustan. Pero la autoridad política está para eso, para de alguna forma regular y dar mejores condiciones en general. Y creo que hay una tarea pendiente que tenemos ahí como sociedad. Marco Barraza. Sí, yo quiero insistir en algo que me parece que es central. Yo creo que la autoridad política no puede transmitir ideas, mensajes que exacerben las tensiones sociales, muy por el contrario. Aquí se requiere de un debate más ponderado. A mí no me gusta la imagen del presidente de la República arriba de un auto policial haciendo redadas. Creo que eso no le hace bien a la democracia. No es bueno, o sea, porque este no es un Far West. Yo no quiero que se instale la idea de que este país es un Far West. Yo, a propósito de lo que señalas, mira, cuando se instaló en Chile la idea de que habían secuestros express, la verdad es que yo no sé si es que fue la acción de Carabineros tan eficiente la que impidió que eso se instalara. Básicamente no fue una industria del delito que estuviera en Chile. Y lo digo porque hoy día en los medios uno con habitualidad escucha, por ejemplo, hubo un reportaje de Informe Especial donde hablaba del sicariato en Arica, si no me equivoco, o en Iquique. En el norte. ¿Sí? Sí. Y era un caso. Era un caso grave, por cierto, terrible. Era una joven boliviana que había sido asesinada. Pero hablaban de un delito que era una industria, y no era una industria. Entonces, eso genera temor, eso genera una sensación de inseguridad, que a la postre también nos saca del foco de conversaciones que son tan relevantes como esos delitos muy graves, porque
Porque yo esperaría que las policías fueran más efectivas y fiscalía fuera más efectiva en violencia contra las mujeres o violencia intrafamiliar, que en términos de porcentaje es muchísimo más alto. O sea, las denuncias por violencia intrafamiliar no prosperan nunca, básicamente porque no hay recursos para investigar. Ahora, yo insisto, yo creo que hay dos temas centrales en esto, además, adicionales. El primero es que tiene que haber regulación de medios más efectiva. Tú nombrabas lo que dijo la animadora Tonka Tomisic respecto de que era lícito... ¿Qué hay de malo en que se les castiga? Casi llega a ese punto. Bueno, acordémonos que también ese programa de televisión sobreexpuso a la Nabila Rifo y fue sancionado. O sea, hay un sensacionalismo y esto no es un problema de buena voluntad, es un problema de regulación de medios. O sea, Chile requiere con urgencia, a propósito de un debate, si se quiere, más plural, donde se problematice de verdad la realidad en términos de los conflictos que existe, una ley de medios. Y lo segundo es que yo comparto plenamente el tema de que se requiere una educación en derechos humanos y agrego en ciudadanía, a propósito de que parte importante de los conflictos que se viven en la sociedad, en los territorios, en las comunas, no son delitos, son incivilidades, son tensiones sociales entre vecinos, que el último declaración del ministro del Interior era abordar las incivilidades como delitos. Y si ese fuese el eje o la tensión social, digamos, el énfasis o el input de la política, estaríamos en un problema más severo. Esto se resuelve con más educación, con más ciudadanía. Pero para eso, las policías, en este caso carabineros, policía de investigaciones, gendarmería, no pueden ser entidades cerradas, impenetrables desde el punto de vista del debate social que está cursando. O sea, los casos de corrupción pasan precisamente porque hay débil control y porque son entidades herméticas. O sea, yo creo que urge, y a propósito también, porque pongamos el contrapunto a este debate. Así como la gente tiene una inseguridad que está exacerbada en algunos casos, no obstante hay delitos muy graves y severos, el contrapunto es que también hay una pésima imagen de carabineros. O sea, todos los casos de corrupción han contribuido, entre otras cosas, a restarle legitimidad a una de las pocas instituciones que les quedaba legitimidad. Entonces, ahí la discusión necesariamente pasa cuando hablamos por reforma, también por una reforma que no tenga que ver solo con lo administrativo y el poder de la coerción, en términos de efectividad de carabineros, sino que también en términos de cuál es el control que tiene la institucionalidad, la política de instituciones de este tipo. Y es bien feble, porque del paso del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior se hicieron demasiadas concesiones para carabineros en términos de administración de recursos que hoy día pasan la cuenta. En estricto rigor es una república casi independiente. Vamos a hacer una pausa. Este es un tema terrible en realidad. En fin. Una pausa y ya seguimos conversando con Marcela Sandoval, Pablo Rodríguez y Marco Barraza. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Marcos Barraza, con Pablo Rodríguez y con Marcela Sandoval. Oye, dos de los temas que se tomaron de alguna manera la semana tienen que ver con... Y los dos, de alguna forma, tienen que ver con el Frente Amplio. Son los culpables de todo ustedes. Se les ocurrió empezar a bajarle los sueldos a los parlamentarios y quedó la escoba. Pero se metió un debate que yo creo que es muy atractivo, que tiene que ver con cómo está constituido el Estado y las platas del Estado y los recursos del Estado. Y la fallida acusación constitucional al ministro de Salud, que termina sin avanzar, se cae en la primera etapa. ¿Qué es esto? ¿Es falta de pericia política? ¿No hay una oposición capaz de hacerse cargo de los temas? En el caso de la acusación. Y un poquito darle una vuelta, si les parece, al tema del Estado y de las remuneraciones en el Estado. A mí me llamó mucho la atención una cosa, el Contralor, a todo esto el director general de Carabineros encuentra que gana poco. Dice, no me estoy quejando, pero yo gano mucho menos que los demás, ¿no? Pero no dice que tiene casa, que le ponen casa, que le ponen personal, que lo trae, en fin, pero no importa. Manutención completa. Total. Pero si tú le preguntas a alguien si gana poco, siempre dice que gana poco. Sí, claro. Sí. Pero él salió a decir ganó poco. Ahora no vaya a pensar que me estoy quejando y de repente parece que lo embarré. Pero fíjate que yo leí una publicación del tesorero que dice, yo gano 6 millones de pesos, por él, así fui contratado.
Los comentarios debajo son horrorosos. Zángano, vendido. Allá en el tesorero. Al tesorero por ganarse Ya. millones. Entonces, ¿en qué estamos en este cuento? ¿Qué pasa con el Estado? Porque al final, ¿cómo administramos esta pequeña bomba que dejó caer Bueno, el Frente Amplio? Sí, la verdad es que no es una bomba. Es una bomba que viene, es una un ramificación proyecto, que es antigua. sí, Sí, un no, proyecto digo que una viene pequeña de bomba antes, argumental. Sí, sí. Pero que digamos fue presentada hace 4 años. 4 años Sí. por Gabriel, Boric Y Vlado Milosa. y Vlado y Giorgio. Pero acá el punto central más bien es como un principio de justicia, instalar la discusión, un principio de justicia que tiene que ver con, a ver, hay ciudadanos que ganan un sueldo mínimo que es muy bajo en relación a, digamos, a lo que somos como sociedad, a los ingresos que tiene. A los ingresos que tiene Chile y a los índices macroeconómicos que comparativamente respecto a otros países de América Latina. Y también la sensación que hay instalada respecto a los conflictos de interés entre dinero y política. Un diputado, un parlamentario, por bajar su dieta parlamentaria a la mitad, no quiere decir que va a haber afectado una serie de recursos, como se ha tratado de señalar, que ya están a disposición, que tienen que ver con las asesorías parlamentarias, con inversión en estudios, sino también poner el énfasis en la mayor regulación de aquello. Hace poco salió una nota en que hacía ver que hay muchas de estas, bueno, había un par de reportajes antes, muchos de los informes parlamentarios, informes como de expertos, no cumplirían con los requisitos, digamos, normativos, y más bien serían como copy-paste de Internet, en fin. Entonces yo creo que aquí hay una zona de opacidad que este proyecto de alguna manera instala. Y sí, puede ser una bomba y una bomba de tiempo porque de alguna manera instala también la discusión respecto al principio de justicia, respecto a la equidad, y respecto también a la responsabilidad pública de las autoridades. Yo no creo que aquí haya que hacer una racia y ni una casa de brujas, ni bajar los sueldos del Estado de todas las autoridades. Yo creo que tiene que haber un principio también mucho más ecuánime respecto a las funciones, a las responsabilidades públicas. Pero no puede ser el argumento contrario a la rebaja de la dieta parlamentaria que por rebajar la dieta las autoridades o los representantes en este caso se van a ver enfrentados a mayores tentaciones por conflictos de interés. Ese no puede ser un argumento, y ese argumento yo lo he escuchado en varios parlamentarios de derecha sobre todo, porque efectivamente los conflictos de interés se dieron con la dieta parlamentaria que hoy que se presenta en Chile. Entonces creo que me parece un poco vergonzoso esa argumentación. Y por otro lado, el tema de la acusación constitucional, yo no creo que acá, más allá de los resultados y más allá del resultado de que no haya prosperado la acusación constitucional, haya sido un error. Yo creo que aquí lo que queda en evidencia, y a eso yo sí le sacaría mucho más lustre, es que lo que ha quedado en evidencia es que hubo un principio de ilegalidad. Acá hubo una ilegalidad, y lo dijo la Contraloría. Acá hubo una modificación de parte del ministro de Salud de un protocolo que aún no se presenta, un protocolo digamos, de implementación del aborto en 3 causales, y en este protocolo lo que se hace en el fondo es abrir el camino a la objeción institucional que puede ser desde el plano más jurídico cuestionado, pero sobre todo porque, digamos, deja abierta la puerta a aquellas instituciones privadas que sean objetores de conciencia institucional como la Red de Salud de la Universidad Católica y que reciben recursos públicos. Ya ese tema ya merece, digamos, un cuestionamiento no menor. Porque acá no estamos cuestionando a los objetores de conciencia que no reciben recursos públicos, sino más bien a quienes deben sujetarse a la norma. Es una ley aprobada, digamos, la despenalización del aborto en 3 causales. Y la objeción de conciencia personal, no institucional, requiere que las instituciones, aquí no se prohíbe la objeción, sino lo que se está diciendo en esta defensa es que las instituciones tienen que tener médicos que no sean objetores de conciencia, y aquellos que presentan una argumentación en contra de la objeción se pueden restar del procedimiento, pero la institución tiene que dar garantías para que el procedimiento se cumpla. Don Pablo Rodríguez. Creo que si bien uno entiende el sentido de discutir temas de fondo respecto a
las brechas entre los sueldos mínimos y las dietas de los parlamentarios, yo creo que lamentablemente en la forma en que se presenta se pierde el debate de fondo que tiene que ver con el Estado en general. Se repite mucho el argumento de que el sueldo de los parlamentarios está relacionado por ley al de los ministros, por lo tanto no se puede cambiar por ahí la materia, pero hay una discusión respecto a cómo los recursos en el Estado se hacen que es relevante, es importante. Hay jefes de gabinete que pueden ganarse millones de pesos, por ejemplo. Un jefe de gabinete de un ministro o de algún subsecretario fácilmente puede estar cerca de esa cifra en términos brutos. Eso me parece que también es una cuestión a revisar. Entonces, más allá del tema parlamentario, yo creo que la discusión tiene que centrarse en el Estado, en la administración del Estado y cómo se generan las condiciones justas para quienes están trabajando ahí. Pero me parece que el error, y yo creo que el error de fondo es un tema que a lo mejor el Frente Amplio no se ha percatado, pero hay una crítica a la política en el fondo. Hay una crítica, como esto es popular, como esto la gente considera que los políticos ganan mucho, y por lo tanto reducirle las dietas se ve como algo justo, legítimo, que la gente va a defender con fuerza. Tú de alguna forma también haces una crítica, sin quererlo a lo mejor, a la política y a la valoración de la política. Tú estás diciendo que los políticos no es la consecuencia del enunciado. Le estás diciendo a la gente de que los políticos no son tan importantes, de que los políticos de alguna forma, la política como actividad es una actividad que no es relevante para la sociedad y por lo tanto debemos restringirlo lo más posible. A eso se suma el tema de la reducción de los parlamentarios, que es una propuesta que sale de Chile Vamos, que no sé si va a llegar a cierto fondo, pero que las dos se complementan aunque uno no quisiera, y que tiene que ver con que la actividad política se ve como una actividad secundaria, como una actividad que ojalá le diéramos menos plata a los políticos y tuviéramos menos parlamentarios y ojalá no tuviéramos políticos. Y ese yo creo que es un tema delicado que ninguno de los actores que lo presenta lo propone de esa forma. Pero la consecuencia es esa. Tú estás dándole o quitándole valor a una actividad que tenemos que tener y que tendría que ser mucho mejor de lo que es, pero tiendes a eliminarla, tiendes a limitarla, tiendes de alguna forma a restringirla. Y yo creo que el debate finalmente, como este clamor popular de que la política no sirve, se recoge muy bien a partir de esas medidas, aunque sus autores no lo quieran, pero lamentablemente creo que va por ahí un tema que no he dejado de lado. Como decía, hay un aspecto respecto al Estado y cómo se estructura respecto a los sueldos, que no se limita a los parlamentarios. Uno está abierto obviamente a verlo, pero también hay otro aspecto que tiene que ver con las asignaciones parlamentarias. Si bien no se tiende a reducir por ahí el gasto, el mal manejo de las asignaciones parlamentarias es un hecho. O sea, no es el sector político que yo creo que no haga mal uso, lamentablemente, de estos fondos. Y esa discusión también se pierde cuando tú te centras exclusivamente en reducir la dieta al parlamentario o a la parlamentaria. Hay temas el informe del Dínamo ayer que lo reflejaba, los informes que no son informes o que son minutas que podría hacer cualquier persona y que a lo mejor no tienen el valor que se les paga. Hay yo creo que un aspecto ahí relacionado con eso. Creo que la discusión lamentablemente se centra en los parlamentarios, pero no se centra a nivel del Estado en general y no se centra en otros gastos que hace el Congreso, que no creo que sea lo más eficiente. Entonces creo que ahí hay un aspecto también a considerar. Marco Barraza. Es interesante lo que dice Pablo, porque invierte un argumento histórico de la derecha. A propósito de la discusión censitaria en relación a si la actividad política era remunerada o no. Y fue una conquista de las izquierdas en este país que fuera remunerada, precisamente para que no, en términos censitarios, la posibilidad de representar a la ciudadanía recayese en quienes tenían recursos y fuera la élite. Y una discusión de fondo eso, que ha estado en diferentes momentos de la historia siempre presente. Ahora, yo creo, en lo personal, yo estoy completamente de acuerdo con que los salarios de las autoridades públicas tienen que ser, de alguna manera, más equivalentes con la realidad nacional. Creo que son salarios desproporcionados. Si uno mira la brecha es muy alta, o sea, la CACEN muestra que tenemos del orden de un 37% de personas que están en el 60% más vulnerable. Hablamos de familias que tienen ingresos de 600.000 pesos por familia. Entonces, cuando el salario es de 6 millones, ciertamente que esa brecha es muy acentuada.
Entonces, hay una brecha salarial, pero la consecuencia es que también hay una brecha de legitimidad, desde el punto de vista de cómo yo, elector, ciudadano, interpreto a quien me representa. Yo en ese sentido estoy completamente de acuerdo que hay una discusión de fondo, pero uno pues tiene que partir por algún lugar. O sea, porque si nos dedicamos a discutir toda la estructura salarial del sistema público, no vamos a avanzar. Digo, porque como táctica no es buena. Yo creo que centrar el debate en la discusión parlamentaria es un buen comienzo. Ahora bien, sí, yo en esto soy un poco más ambicioso. Yo creo que los salarios en el sector privado también pueden ser muy obscenos. Y alguien me podrá decir, sí, pero es sector privado, pero también tiene que ver con convivencia social. O sea, hay salarios que son estratosféricos, los conversábamos informalmente antes del panel. Y esa es una discusión de segunda generación, pero también es una discusión necesaria, que tiene que ver con convivencia, con legitimidad, con instituciones. O sea, el Canal Nacional no sé cuánto paga TVN salarios, pero debiesen tener algún grado de equivalencia respecto de lo que este país es. Ahora, y en relación al tema de la acusación constitucional, nosotros, y digo nosotros, digamos, pues yo soy comunista, partimos de la base que hubo un intento por vulnerar el espíritu de la ley, a propósito del protocolo y el reglamento y la posibilidad de la objeción de conciencia, ya en este caso no institucional, sino que pensando incluso en otras fórmulas. Y nosotros apoyamos la acusación. Sin embargo, también hay un debate de generar las mayorías que son necesarias. Yo creo que sí hubo un poco de impericia en el ejercicio de cómo enfrentar la discusión, porque finalmente se convirtió en un problema de legulillada y no en un problema de fondo. Yo creo que este debe ser un episodio que permita a la oposición adquirir cierta experiencia de madurez que permita enfrentar de manera más articulada, en este caso, el intento de trastocar una legislación que es muy reciente, que es muy validada en términos ciudadanos y que ciertamente el burlarla, el intentar esquivarla, afecta directamente a las mujeres. ¿Marcela? Sí, yo también creo que, o sea, para avanzar en este tipo de temas en el Congreso, evidentemente que se requieren mayorías y este es un tema, yo creo que es fundamental, el tema de los derechos de las mujeres. Más, uno pudiera incluso pensar que hay estrategias desde la sociedad civil o desde la... Yo no creo que se agote el tema en que no haya prosperado la acusación constitucional. Perfectamente es un tema que se puede llevar al sistema internacional. Pero ya es un tema que corresponderá evaluar también a la propia sociedad civil, a las organizaciones de mujeres. Pero creo que en un debate que está abierto en América Latina, acabamos de ver lo que pasó en Argentina, creo que Chile no puede hacer, la clase política, el mundo político no puede hacer oídos sordos de esta demanda, porque no solo es un deber del Estado garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho a decidir, sino también hay una demanda ciudadana que se ha ido instalando y también una demanda que tiene que ver con el derecho a vivir en una vida sin violencia. Y para eso evidentemente que necesitamos a los sectores progresistas, una oposición mucho más articulada para avanzar más decididamente en estos temas, en estas materias. Se supone que se va a presentar un proyecto de aborto libre, lo anunció Vlado Milosevich, si no me equivoco. ¿Cómo resiste esa discusión? Yo diría que la sociedad sí, sin duda, pero la clase política chilena ¿resiste esa discusión? No se va a dar, no va a haber un cambio tan rápido como... ¿Tú crees que no? No. O sea, Pablo Rodríguez. Se puede presentar tal vez, pero no va a tener mayor éxito. ¿No? O sea, a lo mejor el argumento es que la sociedad no está preparada, adecuada, no sé, pero yo creo que no... Pero ese argumento es como... no te lo quiero achacar en ese sentido, pero era el argumento que los que somos viejos como yo, que en la época de la dictadura se usaba antes de decir, no está maduro Chile para la democracia. Una cosa muy rara, uno decía, oye, queremos ir a la democracia, no estamos maduros todavía. Pero el punto es que tú debatiste por 3 años, si no me equivoco, no sé si exactamente 3 años, pero debatiste 3 años más o menos, sí, una ley de aborto en 3 causales, donde una de las causales, médicamente, a lo mejor no era ni siquiera susceptible de estar en la ley, que era la del riesgo de vida de la madre. Porque de alguna forma... Casi no era necesario. El médico siempre, por proteger la vida de la madre,
por efecto indirecto, podría de alguna forma afectar la vida del hijo y eso a lo mejor no tendría que haber estado. La segunda causal, que era respecto a Inviabilidad del feto. inviabilidad del feto, es una materia controversial todavía, que fue, yo creo, una de las principales, junto con la de violación. Entonces, tuvimos 3 años debatiendo eso. Se pusieron de acuerdo, entre comillas, para sacar una ley que tuvo ripio como esta no aspecto claro respecto a la objeción de conciencia y la objeción de conciencia de las instituciones, que fue finalmente lo que un elemento nuevo, novedoso y que de alguna forma es lo que el problema que tenemos hoy día respecto a eso. Entonces, en términos, no es como sociedad, sino que el Congreso no está para una pelea de ese tipo ahora. Yo creo... ¿Tú ves una brecha, perdona que te lo pregunte directamente, Pablo, entre lo que puede debatir la sociedad civil y lo que debate el Congreso? Es que lo vemos en todos los temas. O sea, y históricamente pasan todas las cosas. Primero son los cambios sociales y las leyes y después traducen los cambios. Este proceso de transformación fue tan duro, por decirlo de alguna forma, fue tan desde trinchera, que nos dio el espacio para que haya agenda por ahí. Y más cuando en el sistema chileno, quien lidera o quien tiene la iniciativa en el Congreso es el Ejecutivo. Entonces, basta que te pongan un montón de proyectos en las comisiones respectivas y el debate se muere. Entonces, yo no soy futurólogo, entonces yo no sé si es posible debatirlo o no debatirlo, pero sí quiero poner un punto. Si uno mira la agenda de gobierno que hoy día está cursando, no es la agenda del programa de gobierno. En materia de derechos de las mujeres plenos, más allá de que el gobierno intente reinterpretar esa demanda, está de alguna manera coaccionado por una agenda que es social y que no es la propia. Y el mejor ejemplo de aquello es que en la cuenta presidencial, los grandes temas que anunció el presidente Piñera cuando fue candidato, como eran la reforma tributaria, la reforma laboral, no son los temas que están hoy día en discusión. Ayer leía una columna, o antes de ayer, La derecha insatisfecha en La Tercera, donde un señor que era de derecha, no estamos hablando decía, este no es el programa que yo... Que es muy frecuente en la derecha. que yo defendí. Entonces, ¿quién lo escribió eso? No recuerdo el nombre, pero... Siempre hay de por medio un columnista que está disconforme. Disconforme. Y los reclamos de la presidenta de la UDI, del presidente RN, del vicepresidente RN, del senador Chaguán, que hablan de gestión, en el fondo están hablando de política y de cuál es el input que tiene el gobierno y la iniciativa legislativa. Entonces, yo creo, y miremos la experiencia argentina, la votación fue muy estrecha. 4 votos por sobre. Sí. El caso de Chile todavía persiste una constitución con vetos en materia de quórum calificado que hacen que la democracia esté mucho más constreñida. Pero el fenómeno interesante de Argentina es que las mujeres hicieron vigilia alrededor del Congreso una noche completa, 2 días enteros, presionando para esa votación. Yo creo que en general, con la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, se quebró un espacio de resistencia y conservadurismo para ciertos debates. Y que es consistente con la evolución que la sociedad está experimentando. O sea, creo que la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, de no haberse legislado, no estaríamos hoy día legislando la identidad de género. Y sin la película, de repente, no estaríamos legislando. No estaríamos legislando, o sea, materias tan... yo creo que es la consecuencia. O una ley de adopción que incorpore a las parejas homosexuales, heterosexuales, con plenos derechos a las personas solteras. Entonces, creo que la evolución del debate es más rápido de lo que uno cree. Y yo creo, no puedo decir que va a ser el año que viene, el siguiente, la discusión ya está más instalada. O sea, el país adoptó una dimensión de transformación que va más allá del gobierno de turno. ¿Pablo? Yo coincido con eso. Sí, mi punto es que no va a ser pronto, no va a ser ahora, este año, tal vez todo. El otro tema similar, el acuerdo de unión civil, no te agota la discusión sobre el matrimonio igualitario, pero te la posterga un poco. No va a ser inmediato. O sea, cuando se debatió sobre el divorcio, cuando se debatió sobre los hijos ilegítimos, son discusiones que se van dándole de alguna forma, dando mayor fortaleza. Con una salvedad, no teníamos una iglesia legitimada. Puede ser un factor. Es muy potente. O sea, lo que pasa es que las voluntades y las conciencias de los parlamentarios antes estaban altamente presionadas por ese gran ente. Pero en lo inmediato,
yo lo veo poco probable, por lo menos políticamente. Último minuto para Marcela Sandoval. Sí. Minuto y medio. Ay. Sí, yo creo que lo que está pasando aún en las universidades, afortunadamente, que han instalado esta demanda por educación no sexista, y que lo hemos hablado en este programa, Sí, por cierto. de alguna manera está empujando también que el eje del gobierno y la discusión política también tenga más eco o más resonancia con la demanda de la sociedad civil, más allá de que si esas respuestas son adecuadas o no. De hecho, pensando como en una agenda más liberal de temas, la eutanasia, por ejemplo, un debate que va a enfrentar dos mundos. Yo creo que va a ser una discusión bien similar al tema de la despenalización del aborto, porque sitúa un mundo muy conservador, resistente también, que defiende la vida hasta el extremo, digamos, incluso vulnerando aquellos derechos del paciente en esas situaciones extremas, y la libertad del derecho a decidir por el fin de su propia vida. Entonces yo creo que ese va a ser un debate interesante que seguir. 30 segundos les quedan a cada uno. Joven. Don Pablo. No, yo creo que hay un, no lo mencioné, pero la no aprobación de la cuestión previa respecto a la acusación constitucional, creo que hace una brecha importante en la oposición. O sea, si los argumentos políticos o legales hubieran estado más o menos razonablemente de acuerdo, la acusación pasa, porque es la instancia que la oposición tiene para, de alguna forma, ir contra el gobierno, que podemos discutir si es legítimo o no, si es válido o no, si es el momento o no, pero me parece que esto, de alguna forma, va a tener consecuencias importantes en la oposición, respecto a la articulación, respecto a ciertos sectores que están mirando a las municipales de 2020, cómo se organizan para esas elecciones, y yo creo que va a pasar un par de cuentas en los próximos meses, lo que no pasó respecto a la acusación. Marco Barraza. El mismo tema, pero a la inversa. Está bien. No, Está lo bien. que pasa es que yo percibo, en los próximos días va a haber un encuentro de la región metropolitana de partidos que fueron de la nueva mayoría, PS, PPD, PR, PC, DC, incluso la democracia cristiana. Un pedazo, por lo menos. Sí, pero que hay una cosa silenciosa, en el plano social, en el mundo social, en el mundo político, que no es el Parlamento, la necesidad de tener una oposición articulada, con propósitos comunes, con perspectivas de transformación, que discuta desde ya, empiece con tiempo a discutir un programa y ideas comunes para el futuro, en esto que abarque desde el PC, Frente Amplio, hasta la democracia cristiana, es una necesidad que no es visible necesariamente desde los medios de comunicación. Yo creo que hay que hacer un camino, y ese camino se está haciendo. Es un camino importante. Las fiscalizaciones son una forma también muy potente de ir generando el camino dentro de la oposición. Mi impresión es que de este ejercicio, de esta acusación constitucional, lo que hay que sacar como conclusión es más diálogo entre la oposición, más coordinación. Porque al final del día, lo que estamos hablando es sobre proyectos. Y esos proyectos no se construyen solo en las elecciones. Si esperamos que el debate se dé el 2020, estamos fritos. O sea, la conversación tiene que comenzar ahora en la oposición para generar ideas comunes que permitan zafarnos de esta regresión cultural y política que es este gobierno, para mi gusto. Nos tenemos que ir. Agradecerle a Marcela Sandoval, a Pablo Rodríguez y a Marco Barraza la gentileza de acompañarnos este día. Agradecerle a Canal R2 TV de Antofagasta, que reproduce nuestros programas en el cable, y a TV5 de la región de los lagos, que hace lo mismo. Muchas gracias por ello. Queridos, queridas, agradecidos por supuesto. Y a ustedes, Muy bien, que estén muy ciertamente, que tengan un muy buen fin de semana. Y muchas gracias a todo el equipo de nuestra radio y de nuestro canal. Hasta luego.